El tema que se me ha invitado a tratar es abordar sobre un segundo libro que publiqué, y que es el siguiente, Siglo XXI, Ocaso y Desafío. Hace muchos años inicié una reflexión sobre lo que ya se vislumbraba como un tema que el partido no estábamos abordando. Esta publicación es del 2010. Y precisamente porque yo consideraba que gran parte de los postulados del APRA no calzaban ya dentro de una nueva realidad que estábamos viviendo. De ahí surge la preocupación por hurgar un poco en el tema que para mí es central en la problemática que estamos viviendo en el partido y que no es de ahora. Yo considero que este problema viene de varias décadas atrás y específicamente después de la muerte de nuestro jefe, creo que quedó un gran vacío porque no hubo quién o quienes colectivamente pudieran hacer esfuerzos por tratar de interpretar los nuevos acontecimientos mundiales que estábamos ya viviendo y que había visorado además, que en realidad no era una novedad, sino que haya con ese mirar, ese otear a lo lejos, ya había percibido que esto iba a suceder. Y traigo a colación un discurso de Aya de la Torre del año 71, por el Día de la Fraternidad, donde él, dirigiéndose a la multitud, pero específicamente a los jóvenes, les dice: muchos de los jóvenes de hoy llegarán al año 2000, pero de todo modo la juventud de nuestro gran partido va a encararse con una nueva noción y realidad de la vida. Ojo, nueva noción y realidad de la vida. Y no podrán olvidar que nosotros se la hemos anticipado, que le hemos dicho que la gran revolución del mundo es la revolución de la ciencia y la tecnología, la cual conlleva transformaciones profundas en la teoría y en la praxis de la vida, donde él ya muestra aquí, evidencia que estábamos andando hacia un nuevo mundo donde iban a cambiar completamente las bases fundamentales de la ciencia. Ya estaban cambiando las bases fundamentales de la ciencia, y que esto implicaba un cuestionamiento, una revisión de las filosofías. Porque Aya tenía un principio, creo, fundamental, que no solo era de Aya de la Torre, creo que lo compartía Antenor Orrego. En Pueblo Continente podemos leer también esta perspectiva. Aún más, hacia un humanismo americano de Antenor Orrego también vemos la misma perspectiva. Soane en 1960, con 6 dimensiones de la Revolución Mundial, también muestra ya que esta era una perspectiva que se había consolidado como una gran visión dentro del pensamiento aprista. Y creo que esa premisa esencial, sin necesidad de haber sido expresamente detallada, especificada, explicada, está dentro del contenido de los grandes trabajos de los compañeros que he mencionado, y otros más, por supuesto. Y esta es que el principio esencial que rige nuestro pensamiento desde el punto de vista filosófico es que las afirmaciones científicas sirven de base para la especulación filosófica. Aya recoge esta perspectiva, aunque creo que embrionariamente ya la había tenido antes, pero recoge y cita en este famoso libro de Einstein e Enfield en el año 1938, donde Einstein desarrolla una visión de lo que es la filosofía desde el punto de vista de la ciencia. Y él afirmaba que las generalizaciones filosóficas deben fundarse en resultados científicos. ¿Y por qué? Miren, ¿cómo nosotros desarrollamos nuestra reflexión? Nosotros vamos en el transcurso de nuestro desarrollo humano, desde muy bebé hasta de embriones, vamos acumulando información, datos. Esa información la vamos procesando de diferentes maneras
que van generando nuestro bagaje de base de datos que nos sirven para que cuando nosotros confrontamos una realidad podamos tener ya una percepción, una conceptualización, una identificación de ese problema. Entonces, por eso es importante pues, que la capacitación, la educación, la formación, porque este bagaje de ideas van en nuestro subconsciente, aunque ahora la neurociencia dice que todo este conocimiento está dentro de las redes neuronales, toda esta información nos dan un marco conceptual, un conjunto de ideas, ¿no? Que nos permiten precisamente poder abordar una realidad. Entonces, cuando nosotros, antes que se descubra el método científico, el desarrollo del conocimiento precientífico era precisamente en base a unas experiencias históricas, a vivencias, a hechos sociales, pero no había un conocimiento sistematizado, formalizado, ¿no? A pesar de que la tecnología había avanzado de manera extraordinaria en varios países, inclusive acá en nuestro continente andino. Específicamente Francis Bacon en 1920, en el Novum Organum, ese libro trascendental donde él desarrolla pues, el método de la investigación científica, pero que había tenido ya antecesores pues, de esta cosmovisión sintetizada por Bacon, ya había ido gestándose, generándose, ¿no? Es más, a pesar de que Bacon también da una frase extraordinaria, ¿no? Natura parla en lengua matemática, o sea, la naturaleza habla en lengua matemática, que es extraordinaria porque es uno de los primeros que comienza a afirmar que teníamos que la naturaleza, en sus correlaciones de su desenvolvimiento, tenía que o podía ser descrita mediante algunos modelos matemáticos. Pero eso ya venía de décadas y hasta centurias atrás, esta concepción. Pero finalmente llega el siglo de Isaac Newton, que en 1600 también, en el siglo 1600, a mediados de 1600, formula las famosas teorías del movimiento, ¿no? Y la gravedad. Pero lo central en esta visión de Newton es que él es, que por primera vez en la historia de la humanidad, se plasma, se descubre una fórmula matemática para poder contrastar, para poder pronosticar, para poder predecir lo que podía suceder en un hecho físico natural. Entonces, el mundo quedó sorprendido, porque esta era una búsqueda de mucho tiempo, y cuando un modelo matemático, una fórmula matemática, pronosticaba el cumplimiento de algunas leyes naturales. Entonces, se desarrolla una nueva ciencia, la ciencia newtoniana, que decía ahí la Torre también. Pero esta ciencia acompañaba un proceso de reflexión donde Descartes, recogiendo ya lo que se iba desarrollando como un sentimiento generalizado en el mundo, conceptualiza y desarrolla la filosofía que en el mundo tenemos dos realidades, una realidad física y una realidad concreta, lo que llama la res extensa, y una realidad de las ideas, de la libertad, del espíritu, que él llama del pensamiento, que él llama la res cogitans. Bueno, entonces el mundo tiene una visión dualista. El desarrollo de estas fórmulas pareciera como que se hubiera ratificado esta filosofía de Descartes del dualismo y se genera una visión en el mundo precisamente que hasta ahora aún pervive de una visión dualista de la naturaleza, de la realidad social y hasta del hombre. ¿No? Porque a partir de ahí el hombre quedó escindido en dos partes, en cuerpo y en espíritu, ¿no? Y lo mismo los procesos sociales, en lo concreto y las ideas, como si fueran dos sustancias completamente diferenciadas. Y el mundo tomó una visión completamente dualista. Pero por otro lado, la ciencia newtoniana partía en sus principios de su desarrollo teórico en otro tema central. Ellos afirmaban que el espacio, y lo dice claramente Newton en su libro, Principia Matemática, ¿no? de las ciencias naturales,
él dice pues que el espacio es absoluto, imperturbable, y que solamente se ubican, los objetos se ubican en él, ¿no? Pero que no tiene ninguna relación con nada, son absolutos. Igual es su concepto del tiempo, que también es absoluto y que no tiene nada que ver. Por lo tanto, al tener dos variables esenciales en la reflexión de la naturaleza, del espacio y el tiempo como absolutos, él concluye de que vivimos una realidad también donde tiene que haber un sistema referencial absoluto. Bueno, dentro de otros temas, esta visión dualista, esta visión absolutista, y también además una visión determinista, porque el desarrollo de las fórmulas, de los modelos matemáticos que se traducían en fórmulas, comenzaron a abarcar pues todos los campos del conocimiento. Llegó al extremo que un científico, Laplace, llegó a decir que tendrían que haber algunas cuantas fórmulas para poder predecir el desarrollo hacia dónde va el universo. Se gestó también una visión completamente determinista. Todo podía pronosticarse porque la regla causa-efecto se cumple en términos de certeza, de absoluta certeza. Bueno, estos tres elementos son fundamentales para la concepción de la naturaleza, de la sociedad y del hombre. Es en este marco determinista, de este optimismo por la ciencia, de este positivismo extremo, de un gran sector de la población y de la gente pensante, es que Marx asume esta conciencia, estos elementos de su espacio-tiempo. Y él afirma también que así como hay leyes físicas que rigen el proceso de la naturaleza y que se dan en términos de certeza absoluta, la relación causa-efecto, así también en las ciencias sociales. Tiene que haber un conjunto de leyes que determinen, que desarrollen el proceso de evolución de las sociedades. Y que esto debería ser lineal y por lo tanto él elabora pues toda su teoría fundándose en estos elementos principales. Miren cómo ustedes la ciencia había impactado en la cosmovisión y en la filosofía, y se había desarrollado toda una teoría filosófica en base a estos elementos que emergían, estas afirmaciones que emergían de la ciencia. Aya es completamente claro en este tema, y además él lo desarrolla en una cita extraordinaria que también está en el inicio de mi libro, y que lo voy a leer porque esto encaja muy bien. La gran cuestión no radica precisamente en confundir la crisis crepuscular de los sistemas filosóficos que decaen con la negación del conocimiento que les sirvieron de base, sino en avisorar con el advenimiento de lo que caudalosamente llegan y dominan la conciencia del hombre, el nuevo ordenamiento orbital que revela. ¿Qué nos dice ahí en la torre? Que esa ciencia precisamente decimonónica, a raíz de que aparece la ciencia relativista y determinista, negaba todos los presupuestos sobre los cuales se había edificado la teoría marxista. Pero no solo fue el marxismo. El liberalismo surge quizás un poco es anterior al marxismo en sus reflexiones, y desarrolla pues la otra visión, la contraparte, ¿no? No dice, no es lo material, no es lo concreto, sino es la sustancia pensante, la idea, la libertad, la que conduce los procesos, la que impulsa los procesos de desarrollo social. Entonces, bajo esa otra bandera se contrapone en este dualismo, ¿no? Asentado en esta ciencia decimonónica, y ambas confrontan y se van en lo que va el siglo en un debate ideológico. Pero para avanzar un poco y no detenernos mucho en estos temas, quiero abordar qué sucede ya en 1900. Max Planck elabora la famosa teoría de los cuantos, que la energía se va en paquetes. Viene el desarrollo de Einstein en 1905, la teoría de la relatividad general, y en esta teoría de la relatividad general Aya cambia completamente
la concepción de los elementos básicos de la reflexión filosófica, como son el espacio, las dimensiones del espacio, la dimensión del tiempo, la sustancia constitutiva de la naturaleza. En ese tiempo se decía que era solo la materia, ¿no? Y la energía, que era otra sustancia diferente, ¿no? Y las correlaciones que entre estos elementos fundamentales y que son la base de la reflexión filosófica, habían variado. Porque Einstein, confirmando y superando la teoría de Newton, llega a la conclusión de que no hay un sistema referencial absoluto. Porque además la ciencia se había encargado durante todo ese tiempo de Newton hasta 1900 en hacer todos los experimentos y de buscar ese sistema referencial y nunca lo pudieron encontrar. Encontraban siempre que de donde ellos se ubicaban la velocidad de la luz era una constante. Entonces, Einstein, en su extraordinario genio, entiende y comprende y le da otra visión completamente diferente a la física y dice pues que el espacio no es absoluto sino es relativo y que el tiempo tampoco es absoluto, también es relativo y que ambos están integrados en una sola dimensión espacio-temporal. Utiliza lógicamente una matemática que ya había sido anteriormente utilizada, desarrollada, donde entraban ya 4 dimensiones, y Einstein interpreta inmediatamente y dice, esta es la matemática que necesitamos para hacer el modelo teórico de el desarrollo de la teoría de la relatividad, ¿no? Bueno, entonces yo voy a las conclusiones ya de qué implica en el tema filosófico estas nuevas concepciones de Einstein. Porque Einstein, en su primera teoría, tiene 2 conclusiones fundamentales. Primero, que no hay sistemas absolutos, ¿no? Porque él dice lo que ahora se conoce como el principio de la equivalencia. Cualquier punto en el espacio puede servir como marco de referencia. Y se pregunta, bueno, ¿cuál es el privilegio que un punto específico puede ser considerado como el sistema referencial? ¿Por qué no este? ¿O por qué no cualquiera? Y por este principio de equivalencia en la física, se llega a la conclusión, parte el principio esencial de donde se desarrolla toda la formulación teórica del relativismo. Bueno, entonces, la primera afirmación, espacio y tiempo son relativos, no existen sistemas referenciales absolutos, hay sistemas referenciales relativos. La segunda conclusión fundamental es que energía y lo que llamábamos materia era la misma sustancia, porque la energía también genera un campo gravitacional. Entonces, de acuerdo a esa nueva concepción, ratificada ya en experimentos posteriormente, materia y energía eran una sola sustancia. Ambos generaban campos gravitatorios. Bueno, indudablemente que esto impactó completamente en el pensamiento determinista y en el pensamiento liberal también. Y hay varias citas que están en el libro donde pues es completamente claro y dice, por ejemplo, refiriéndose al indeterminismo, ¿no? Que el determinismo le está negando la base científica sobre la que se había construido las concepciones deterministas. Y él dice, no, aún cuando todavía no sabemos, no se confirma todo el desarrollo teórico, pero ya la gran cuestión ya está planteada, ¿no? Porque dice, los voceros del indeterminismo están construyendo una nueva concepción, están ya arribando a una nueva concepción del mundo y por lo tanto de las sociedades. Entonces, una de las primeras rebates que hay, negaciones que hay de la ciencia y la filosofía decimonónica, determinista y libertarista, es precisamente de que no hay sistemas referenciales absolutos. Y esto dio pie para que haya desarrollara la famosa tesis del espacio-tiempo histórico. Por otro lado, hay otra conclusión que también es fundamental. Materia y energía eran una sola sustancia cósmica, ¿no? Eran simplemente, la materia era energía en un estado cuántico diferente, nada más. Por lo tanto, las concepciones que había de esta dualidad eran negadas. Y teníamos que entrar a mirar al universo
a nuestras sociedades, a nuestro mundo, con una visión de integridad, energía y espacio estamos unidos. El ser humano, conforme ahora la ciencia, pues, ya en extenso ha abundado en evidenciar que nuestro pensamiento está completamente vinculado a nuestro sistema biológico, que son, ¿no? El pensamiento es un resultado de la biología. Y además, lo que dice la neurociencia, que en nuestra red neuronal se acumula toda la información que nosotros vamos asimilando del conocimiento científico, de nuestra cultura, de nuestra experiencia histórica. Entonces, este es otro rebatimiento contundente a la visión de las dos filosofías de los siglos pasados, que ya no tienen ninguna validez científica en este tiempo. Porque la libertad también, que había sido concebida como un absoluto, ¿no? Esta ciencia determinó que era completamente falso. El conocimiento que nosotros vamos asimilando, la información que le vamos dando a nuestra base de datos neuronal, ¿no? Nos da una capacidad de libertad para poder tomar decisiones, ¿no? Cuanto y más abundemos en calidad de información de nuestro entorno, nuestra realidad, nuestra cultura, nuestra ciencia, nuestra vida, de nosotros mismos, nuestra reflexión misma, potenciaremos más nuestra capacidad de que nuestra autodeterminación sea más original. Pero aún así, la neurociencia dice pues, que de todas maneras tenemos el cerebro escondido, guardado en algún espacio, en alguna neurona, en algún bucle, no sabemos, nuestra información de todo lo que hemos vivido, lo que hemos percibido durante nuestro tiempo de vida. Bueno, aparte de eso, vino otro gran descubrimiento, que vino de la mano de Werner Heisenberg, que fue otro alemán que desarrolló el principio del indeterminismo o la incertidumbre. Porque hasta ese momento se seguía pensando que las fórmulas matemáticas eran exactas y que el mundo era un modelo causal, de certeza absoluta, ¿no? Si yo pongo un objeto en este punto, le doy un cierto impulso, con certeza debe llegar al otro punto con tales condiciones de velocidad, etcétera, etcétera. Esa visión todavía determinista causal todavía tenía un asidero. Pero cuando Heisenberg desarrolla algunos experimentos que son famosos, de la doble rendija, pero cuando él desarrolla la teoría de que, y evidencia, se da cuenta que a nivel intraatómico, ninguna de las fórmulas que se habían desarrollado para el macrocosmos, donde se aplicaba bien el relativismo de Einstein, ninguna de esas fórmulas funcionaban en el microcosmos. Entonces él comienza a hacer un estudio y llega a la conclusión de que, primero a nivel subatómico, de que no había certeza en las famosas leyes de la física, sino que todo se daba en términos de probabilidad. Entonces, por lo tanto, cualquier suceso que yo pronostico nunca tiene la certeza que se va a cumplir al 100%, pero siempre hay una probabilidad, la potencia, ¿no? Entonces, pasamos de un mundo de certezas absolutas, ¿no? De determinaciones absolutas, pasamos a una nueva concepción del mundo y de la sociedad y del hombre, de probabilidades de realización. No había, pues, leyes definitivas que modelaran desde el ayer hasta el futuro todo lo que tenía que suceder en el mundo. Ninguna de las leyes que se habían desarrollado en la física tenían validez en términos de certeza, todos eran probabilidades. Y probabilidades que se iban perfeccionando conforme se iban haciendo más experimentos. Miren ustedes cómo cambia completamente la percepción de la base científica que sirve de sustento a la reflexión filosófica. Por lo tanto, Yaya de la Torre también tiene una cita extraordinaria sobre el indeterminismo, afectando precisamente esta ley de la causalidad rígida, como también lo tiene Antenor Orrego, que también he puesto dos citas de Antenor Orrego acá, donde él habla de determinismo, ¿no? Que ahora entramos a un mundo de un dramatismo vital, dice, ¿no?
donde todo son probabilidades. Extraordinario. En realidad el APRA ha tenido hombres extraordinarios y creo que Orrego merece un sitial aparte por la brillantez de su análisis, por la proyección de lo que hizo y porque creo que fue uno de los maestros, mentores de toda una promoción dentro que estuvo ahí en la torre. Bueno, y los grandes, muchos de los grandes la primos acá en el norte, ¿no? Bueno, hemos hecho un repaso rápido de que cómo estas afirmaciones científicas sirven de base a la reflexión filosófica. Creo que ese es el principio fundamental que nosotros tenemos que recuperar, recobrar, resaltar como el eje sobre el que tiene que girar nuestra reflexión filosófica. Y creo que este modo de pensar está siendo compartido en gran parte del mundo. Bueno, pero la ciencia que no se detiene, pues, eso fue el siglo XX. Y Aya lamentablemente no llegó a visualizar, a disfrutar, a comprobar, ¿no?, que en realidad él tenía toda la razón en cuanto a la concepción ideológica, filosófica e ideológica, que el marxismo se iba a caer, y por eso él no creía ni en el marxismo, ni creía en el capitalismo, ¿no? Y él creía en una nueva realidad que se estaba aperturando con la ciencia y el conocimiento. Y por eso he citado ese extraordinario párrafo del discurso de Aya del 71 dirigido a los jóvenes, ¿no? A ustedes, los jóvenes que van a llegar al año 2000, ¿no? No olviden que nosotros le hemos alertado, le hemos dicho que la gran revolución de nuestro siglo, del mundo, es la revolución de la ciencia y la tecnología. Yo creo que eso es brillante, cómo Aya la Torre pudo mirar lo que venía. Bueno, pero la ciencia, en las últimas décadas del siglo XX, y ya en las décadas de este siglo XXI, entró pues como siempre en las grandes contradicciones de teorías que no ensamblaban. Y si bien el determinismo se cumplía a escala subatómica, y a escala macro, la teoría de la relatividad se cumplía a cabalidad, pero sin embargo ambas teorías no podían cruzar el límite, un cierto límite, porque de lo micro ni lo macro, porque ambas no correlacionaban. Pero muchos teóricos abordaron y han desarrollado la famosa teoría de las supercuerdas. Por eso que quizás en este libro yo no he avanzado mucho en la teoría de las supercuerdas, un análisis de lo que implica esto en la reflexión filosófica, en la concepción del universo, de la naturaleza, y en la concepción filosófica, el mundo social también y humano. Ahora pues hay más claridad sobre este tema y abunda algo más de información, de divulgación científica sobre esto. Entonces la teoría de supercuerdas pues dice que la unidad elemental ya no es el átomo ni el protón, neutrón, ¿no? Todo eso tiene aún subpartículas más elementales. Y que esas subpartículas subelementales llegan a una dimensión de unos bucles que son como unos ligas que están en permanente pulsación, que están contrayéndose y expandiéndose. Y en esta pulsación, en este dramatismo vital, se va generando el espacio y se va generando el tiempo. Y desarrolla que para esto necesitamos más dimensiones, bueno, y otra serie de temas que lo estoy abordando en este nuevo trabajo en algo muy sencillo, muy breve, porque considero que esto sirve sobre todo para dar elementos para lo que debe servir la reflexión filosófica y de qué manera esto nos puede servir en una nueva concepción del mundo, ¿no? Bueno, entonces, creo que todo este desarrollo que hemos hablado de la ciencia nos ha permitido pues tener una concepción completamente diferente del ser humano, ¿no?, de la naturaleza, de nuestra sociedad y del ser humano. En el capítulo 4, yo precisamente abordo el tema de los nuevos paradigmas en el siglo XXI. Estamos hablando de la primera década del siglo XXI también. Ya, hablo de la nueva cosmovisión de la naturaleza, de lo que hemos afirmado, que en la naturaleza no hay sistemas absolutos, que no hay leyes causales, que nos expresa además el indeterminismo, que todo está completamente integrado, y la ciencia cuántica ahora ha confirmado profundamente eso.
todos los sistemas en el mundo, todo lo que conocemos como materia, como energía, todo está completamente integrado. Entonces, todo sistema, como nosotros, por ejemplo, un sistema biótico de un ser humano, cualquier otro sistema, está nuestras estructuras internas están en permanente pulsación, en permanente vibración. Y por lo tanto, estamos emitiendo energía en cada instante, en cada momento. Está saliendo de nosotros energía. ¿Cuántos de energía? Y estamos también recibiendo del entorno otra cantidad inmensa de cuántos de energía. Que hay un nuevo entendimiento del hombre. Todos estamos conectados. O sea, toda la naturaleza está conectada. Por lo tanto, todo lo que nos pase a nosotros, eso va a pasar a la sociedad, a la naturaleza, a nuestro hábitat. Y todo lo que pasa a nivel subatómico también llega a escalas mayores hasta llegar al macrocosmos. Y lo que sucede en el macrocosmos también se va atravesando hasta llegar a los elementos menores de la sustancia cósmica, al microcosmos. Entonces, el determinismo nos da una visión de la naturaleza que es una realidad completamente integrada. Por lo tanto, esto nos sirve para que tengamos una nueva concepción de lo. El ser humano no es ya un ser solamente o predominantemente social, como decía el marxismo. Es un ser social, pero a la vez es un ser con autodeterminación. Es un ser que tiene libertad, pero que esa libertad no se construye como un absoluto, sino se construye en relación con su entorno social y con su medio ambiente. Y además, que nosotros, los seres humanos, también provenimos de un proceso de evolución, que es otro de los fundamentos de la ciencia moderna extraordinaria, que también abordo en este tema, sino que por cuestión de tiempo ya no la estoy incluyendo. Y este tema ambiental nos hace comprender que el ser humano, pues, desde hace los cientos de millones de años que empezó su evolución como mínimo, tenía una capacidad se fue desarrollando, moldeando sus capacidades cognitivas en función a su relación con su medio ambiente, en el reto por sobrevivencia ante esa realidad donde había, pues, animales con mucho mayor capacidad de agresividad, de violencia, de fuerza, ¿no? Pero el ser humano fue desarrollando otra habilidad cognitiva que le dio la capacidad de supervivencia y de dominio sobre el resto de otros animales, por más grandes y fuertes que sean. Llegamos entonces a que esta nueva perspectiva que da las ciencias de ese momento y la ratificada por la ciencia cuántica, ¿no? Que ha logrado integrar la teoría de la relatividad con la teoría del indeterminismo, precisamente mediante este desarrollo de las supercuerdas, son modelos matemáticos que permiten desarrollar todo el conjunto de la teoría en una manera más integral, y que es un gran avance en la construcción de la integración de las fórmulas de las 4 grandes fuerzas que rigen la naturaleza del universo. Bueno, lo importante es que en la conclusión aplicativa y la conclusión práctica nos muestra un ser humano completamente diferente a lo que nosotros teníamos, pues, hace 100 años, hace 200 años. ¿No? Ya no es un ser libre absolutamente, como decía el viejo liberalismo, y el neoliberalismo, para no afirmar lo que saben, que ya está negado, dice, no, ya no hay ideologías, por lo tanto no, las ideologías ya no son válidas, porque esa es simplemente una excusa para no entrar al debate, porque sí hay libertad, pero una libertad completamente diferente a la conceptualización que había hace 100 años, ¿no? Una libertad que se construye en la cultura, en la educación, en la ciencia, en la historia, ¿no? Y también en el medio ambiente, en tu calidad de aire que tú sumas, en lo que tú tengas el contacto con la naturaleza, que también es un gran potenciador de tus capacidades humanas. Bueno, hay también entonces otra dimensión del hombre, ¿no? La dimensión como ser individual, libertad. Hay otra dimensión social que es comunitaria, la que, como decía David Goleman, el ser humano, pues entonces, no es de una sola dimensión, está constituido por su esencialidad como ser libre, como hombre, pero también es un ser social y también es un ser de ambiente, del medio ambiente.
Por lo tanto, la concepción que hay del hombre es completamente diferente a la concepción que habíamos visto en las teorías anteriores. Y esta nueva concepción del hombre como un ser integral, libre, social y ambiental, nos lleva a entender de mejor manera cuáles son sus necesidades fundamentales. Y al comprender cuáles son sus necesidades fundamentales, porque el hombre, entendiendo las necesidades fundamentales como urgencias vivenciales para poder desarrollar sus capacidades humanas y sobrevivir, nosotros encontramos pues que podemos afirmar que los nuevos paradigmas sociales en este siglo precisamente se basan en un nuevo entendimiento del ser humano, dentro del cual se desprende un conjunto de derechos fundamentales de la persona, del ser humano. Por ejemplo, y acá lo desarrollo, ¿dónde está? Ya. Concebimos entonces al ser humano como un ser en evolución, que no es algo fijo, no es algo acabado, sino que está en permanente rehacerse, como se rehace todo en el mundo, hasta los minerales, hasta lo que creemos más sólidos, está en permanente rehacerse por una dinámica interna natural propia de toda la naturaleza. Más aún en nuestro caso, como seres bióticos, tenemos un proceso más rápido de actualización. Bueno, entonces el paradigma central que propongo acá es la realización del ser humano. Entendiendo que la realización del ser humano es atender todas tus necesidades fundamentales, atender tus necesidades vitales que permitan tú te desarrolles a plenitud como ser humano. Y esto implica atender los tres derechos fundamentales de toda persona: los derechos individuales, los derechos sociales y los derechos ambientales. Tres derechos fundamentales que amparan sus necesidades en estas tres dimensiones que constituyen el marco donde el ser humano se desarrolla. En el tema del nuevo paradigmas, propongo el derecho a realizarse individualmente con derecho a la libertad, ¿no? Pero el derecho a la libertad ya no visto dentro de la concepción de la ciencia pasada, ¿no? De la filosofía pasada, sino en esta visión integral de integridad, de probabilidad, de rehacerse. La libertad, entonces, no es solamente la capacidad de que, bueno, estate en un cuarto y haz lo que tú eres libre y enciérrate y eres libre reflexionando allí. No, no solamente así. Eso también. Pero es fundamental lo que el entorno te tiene que dar, proveer al ser humano para que desarrolle sus capacidades. Y no solamente estoy hablando de la alimentación, el campo emocional, la salud, sino estoy hablando también de la educación. Estoy hablando porque mediante la educación tú puedes acceder a una serie de conocimientos, de información que te va a hacer cambiar completamente tu forma de pensar y relacionarte con el entorno. No es la libertad absoluta ni está una entelequia que está fuera en otra dimensión. Es algo que se construye a diario en función al nivel del conocimiento que tú vas asumiendo, que tú vas integrando a tu base de datos neuronal. Por lo tanto, y también en tu relación con el ambiente, en tu relación también con tu medio ambiente, que es fundamental, porque el cerebro humano se ha desarrollado en millones de años en una evolución básicamente en relación al entorno ambiental y también social. Pero ahora, con la intensificación que hay de la ciencia, el conocimiento, la cultura, entonces ahora la cultura está constituyéndose en un factor fundamental del desarrollo del ser humano. Yo estoy convencido que las capacidades, por ejemplo, que van de los niños que están desarrollando y los niños que están naciendo, creo que tienen algunas, todavía no, hay algún estudio que han hecho preliminar, pero todavía no hay certeza, pero creo que hay ya conexiones sinápticas mucho más intensas que las nuestras en esa edad. Yo creo que en realidad la cultura va a marcar una impronta, en la impronta de la naturaleza humana, marcando, desarrollando algunas habilidades, sobre todo mentales. Entonces, un derecho fundamental es este que les estoy mencionando, ¿no? Los derechos individuales, donde está el derecho a la libertad, donde está el derecho a lo que yo llamo el derecho a energizarte vitalmente, donde está la educación y la salud como dos elementos
primordiales para poder ser libre. Por otro lado, tenemos dentro de la realidad, dentro de el paradigma de realizarse socialmente, tenemos un derecho fundamental, que es el derecho a la participación en la sociedad. ¿Y por qué? Porque si la ciencia nos está demostrando que los seres humanos y todos estamos integrados, como decía el gran indio Sartre, las flores son nuestras hermanas, los ciervos son nuestros hermanos, el águila, el caballo, ¿no? Y bueno, y la madre era nuestra tierra. Y él decía, pues todo está interconectado. El tejido de la vida lo ha hecho la naturaleza. Y nosotros somos parte del tejido de la vida. No somos quienes hemos construido el tejido de la vida. Somos un hilo del tejido de la vida, con una brillantez extraordinaria, de una concepción simbiótica y de una concepción, yo diría, completamente cuántica, si la miramos desde el punto de vista ahora, que visiona la integridad del universo en su permanente conexión energética. Bueno, entonces, el derecho a la participación en sociedad es el derecho que tiene todo ser humano a actuar dentro de su sociedad. Este derecho fundamental de participación en la sociedad la derivo en tres derechos. Primero, a una familia vital, porque todos conocemos que es donde se gesta en realidad la familia, es donde nosotros desarrollamos, consolidamos quizás nuestra base emocional, porque a partir de la interrelación con nuestro entorno cercano vamos construyendo desde bebés hasta niños y vamos construyendo pues este marco emocional que es fundamental más adelante para el desarrollo de nosotros. Bueno, pero acá hay otro tema que es importante, el derecho a informarse y a participar en el Estado. Esto lo considero como un derecho fundamental, pero ojo, es a informarse y participar en el Estado. Porque la participación, como estamos ya abordando, no tiene sentido si no estás informado. Para que seas libre, infórmate. Para que seas plenamente libre, toma el conocimiento de lo que realmente vas a abordar, de lo que realmente vas a aportar, de lo que realmente vas a decidir. Si no, te tomas ese trabajo de informarte, de tomar conocimiento, bueno, no eres libre, simplemente estás actuando a la deriva, con algún buen sentimiento, una buena ilusión, pero no eres libre. La libertad se construye en el conocimiento. Bueno, entonces, este derecho a la información, a informarse y participar en el Estado. Y yo voy a citarles, para que se alegren un poco la noche, una cita de La Torre que es extraordinaria también. Y dice, Cicerón decía que la libertad del ciudadano es su máxima participación en el gobierno. Y siempre me ha parecido muy exacta esta definición de la libertad del ciudadano. El ciudadano se siente libre, cada vez más libre, cuanto más participa y conoce de la vida del Estado, del cual es miembro. Cuando lo ignora, cuando para él la vida del Estado es arte de brujería, naturalmente es un ser inconsciente de los problemas del Estado mismo. Pero cuando se siente participante en él, con plena capacidad de conocer la problemática del Estado, entonces el hombre se siente más libre, porque sopesa las dificultades, las posibilidades, y adquiere una visión y tiene una opinión sobre los problemas del Estado. Creo que esta cita es extraordinaria y la pongo precisamente en la entrada donde voy a abordar este tema del derecho a informarse y participar en el Estado. Bueno, Antenor Rego también no se queda atrás, tiene una cita que es extraordinaria, referida precisamente, está en el capítulo 5, si no me equivoco, a la democracia, ¿no? Esa famosa cita que yo la cito bastante también, y donde él habla precisamente, pues, cuando hablo de nueva democracia participativa, ahí lo cito ante Nuevo Rego. Miren, escuchen, para deleitarnos esta noche. Nunca hemos oído mayor inepcia que para el ejercicio de la democracia se diga que el pueblo no está preparado todavía para gobernar, para ejercitarla. Este es un pretexto o argumento de tiranos y de mercaderes sin escrúpulo, acostumbrados a lograr espléndidos beneficios personales en un ambiente de fuerza, de privilegio y a trueque de la opresión y el sufrimiento del pueblo. Antenor Rego
extraordinario. Bueno, entonces yo creo que este es un derecho fundamental, prepararnos, informarnos para participar en el Estado. Como dice de la Torre, pues si no participamos, para nosotros va a ser arte de brujería. Y ahora que tenemos todas las condiciones por las redes, de las redes digitales, ¿no? Y por eso creo que el APRA tiene que ir claramente, eso estoy abordando en el próximo libro, claramente a una propuesta de un gobierno abierto, como se está desarrollando ya en los modelos actuales, donde hay una base de datos, porque hay la suficiente tecnología actualmente, para que todas las decisiones, los gastos, todo lo que haya ejercicio en la administración pública, esté inmediatamente colgado en Internet. Y no tengamos pues que estar entrando al Ministerio de Economía a buscar información amigable. No perdamos el tiempo. Cada institución pública debe tener colgado todos los gastos, debe tener colgado en Internet todas las decisiones, los acuerdos, ¿no? Las resoluciones, de inmediato, antes de publicarse en el periódico, pero publicarse también en las páginas con una plataforma suficientemente factible para una interrelación inmediata, hasta por una aplicación en un celular. Bueno, esos son temas que nosotros como APRISA tenemos que abordar, compañeros. Bueno, el tema es de que entonces este es un derecho fundamental, participar, informarse y participar en el Estado. Hay otro derecho que es también importante como derecho social, y es el derecho a informarse y participar en el mercado. Porque el mercado es un campo social. El mercado no es un escenario privado. El mercado es un campo completamente social, donde la fuerza productiva, lo de consumo, la oferta y la demanda, ¿no? Se juntan, se vinculan, y son escenarios sociales donde se lleva adelante todo esto. Bueno, entonces, acá tenemos que diferenciar en dos, aún subdividido en dos análisis. Este derecho para informarse y participar en el mercado. El primero es el derecho a informarse y participar como productor, ¿no? Y como creador de riqueza, porque creo que también el empresario es un creador de riqueza. Más adelante, uno de los temas, cuando analizo el tema del libertarismo, yo analizo el mercado. Y al analizar el mercado digo, pues que, como dice Adam Smith en su famoso libro La riqueza de las naciones, el ser humano tiene esa propensión al cambio, al trueque. Y yo creo que está en la naturaleza eso. Creo que es un factor que se ha desarrollado evolutivamente como parte de nuestro instinto, pero es que precisamente cuando hay especialización productiva tiene que haber intercambio. Y ahora en nuestro tiempo aún es más, el intercambio, la especialización es más intensa, y por lo tanto el mercado tiene que ser, va a ser mucho más intensamente utilizado, porque no hay otra forma de intercambiar productos, y porque además la globalización y todo el bagaje de tecnología que tenemos, bueno, hace que pues, fluya más rápido por los productos y por lo tanto el mercado se está intensificando más. En este derecho a informarse y participar como productor, ¿no? Que acá se asume como creador de riqueza, como productor, por ejemplo, como trabajador o como empresario, mi derecho, que asume a su vez también genera una responsabilidad y una obligación, un compromiso, es precisamente a estar informado de la capacidad de producción que tengo, del sistema de producción que tengo. Si en realidad lo que voy a producir me va a contaminar o no me va a contaminar, si la calidad de trabajo son los justos, si lo que me están pagando es lo que corresponde a una distribución equitativa de la riqueza. Bueno, entonces yo creo que como productor, un derecho que nosotros debemos estar atentos. Y otro derecho que considero en el tema de participación en el mercado es el derecho a informarse y participar como consumidor. ¿Por qué? Como decía, el mercado es un campo natural. Y por lo tanto, pero también creo, voy a hacer una cápita antes de entrar en este tema, ahí menciono también a Adam Smith en su famoso libro Los sentimientos morales. Para tener el pensamiento más completo de Adam Smith debe leer precisamente Los sentimientos morales. Porque es un libro donde él analiza que así como hay esa propensión natural al intercambio, ¿no? A generar mercado, también él dice que la naturaleza humana está diseñada para tener complacencia cuando ve que el otro está alegre. Y dice, no se sabe por qué razón, dice él, ¿no? Pero el ser humano cuando ve que el otro es feliz, cuando lo ve que el otro está alegre, él también se siente alegre. Eso es
una intuición de lo que David Goleman, después y otros teóricos, han desarrollado como la empatía, ¿no? Como la empatía, que es esta cualidad precisamente de ponerse en el estado del otro, en las condiciones del otro, ¿no? Entonces, de esta solidaridad humana en la que se basa precisamente en este instinto natural de empatía, que como dice David Goleman, pues es un instinto desarrollado evolutivamente, porque pareciera que la naturaleza fija en nuestros genes lo que en realidad le es óptimo, lo que le ha dado resultados. Bueno, definitivamente el derecho a participar como consumidor está en que, así como nosotros le pedimos transparencia al Estado, también tenemos que pedirle transparencia al mercado. Así como nosotros pedimos por acceso a la información pública que se nos alcance todo lo que sucede en el mercado y debería estar colgado en una página web, estamos diciendo al gobierno abierto, bueno, tiene que haber una página web donde todos los productos de consumo humano, por ejemplo, nos indiquen de qué están hechos y qué nivel de contaminación, qué nivel de productos han sido identificados como variables o causales de alguna incidencia en algún tipo de cáncer, algún tipo de enfermedad grave. Entonces, todo eso debería estar en una página web. Y ahí debería estar colgado Leche Gloria, producto de con tales insumos, ¿no? Entonces, y tiene tales preservantes, de tal manera que el ciudadano que quiera hacer uso de su derecho al consumo, esté plenamente informado y lo va a consumir. Y eso lo podemos hacer, claro que lo podemos hacer. Los octógonos, muy bien, es un avance, pequeñito, pero es un avance. Creo que deberíamos implementar una ley donde podamos aprobar este derecho a la información del consumidor y que todo lo que nosotros vayamos a consumir, pues, tenga los detalles, ¿no? Y a una radical transformación yo creo que se va a llegar. Por ejemplo, a explicitar las condiciones laborales del trabajador, ¿no? No puede ser posible, pues, que haya un oro que haya salido del Perú con sello falsificado de la empresa o de la asociación que da la garantía del oro, ¿no? Entonces, ¿cómo salió y quién se hizo cargo de eso? Y nadie dice nada. Entonces, yo creo que, así como se exige libertad, y los neoliberales exigen libertad, bueno, sí, señores, pero libertad también, y mi derecho también es al acceso a la información de lo que ustedes hacen como público. ¿Cuánto de oro sale? ¿Quién supervisa? ¿Cuánto supervisamos? ¿Qué consumimos en los productos que nos traen en esos refrescos? ¿No? ¿Qué tipo de edulcorantes utilizamos? ¿Nos hacen bien a la salud? ¿No se nos cae el pelo? No sé. Entonces tenemos que comenzar a entender que esta nueva realidad que estamos viviendo nos tiene que empoderar y ser conscientes de que tenemos que exigir otros derechos. Este derecho al consumidor me parece para mí fundamental también. Bueno, por otro lado, y finalmente, tenemos el derecho a realizarse ambientalmente o derecho a un medio ambiente vital. Y acá voy a leerles, porque también he puesto esta cita del indio Satter, que es interesante, ¿no? Que se la dirige al presidente de Norteamérica cuando él le quiere comprar el territorio donde ellos habitaban, ¿no? Y él le dice, somos parte de la tierra y ella es parte de nosotros. Las flores perfumadas son nuestras hermanas. El ciervo, el caballo, el águila son nuestros hermanos. Los picos rocosos, los surcos húmedos de las campiñas, el calor del cuerpo del potro y del hombre. Todos pertenecemos a la misma familia. Lo que ocurra con la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra. El hombre no tejió el tejido de la vida. Él es simplemente uno de sus hilos. Todo lo que le hiciera el tejido, se lo hará él mismo. Extraordinario, ¿no? Bueno, yo creo, y en tema ambiental, que ya está bastante tratado también, creo que es fundamental que nosotros lo consideremos como un derecho fundamental para que pueda brindársele todas las garantías cuando haya la vulneración de estos derechos. Esto no quiere decir que el apismo, desde mi perspectiva, esté contra la minería, todo lo contrario. Yo me acuerdo el año 80, cuando, 85, 83, 84 ha sido, cuando se trabajaba el famoso CONAPLAN, lo presidió Lucho Alba, y se trabajaron algunos folletos sobre algunos análisis de la problemática nacional. Y ahí nuestro compañero Oreste Rodríguez, si no me equivoco, desarrolló un trabajo sobre la minería, y me acuerdo
nunca me olvidé del título que le puso Minería, financiadora del desarrollo nacional. Entonces, yo creo que si la naturaleza nos ha puesto a disposición estos recursos naturales, hay que aprovecharlos. Pero hay que hacerlos cuidando el medio ambiente con los estándares que hay en las sociedades, en sociedades que tienen un alto desarrollo y las leyes se cumplen, y donde la coima no vence a la ley, sino la ley se tiene que cumplir en las calidades, en sus estándares ambientales. Yo creo que es fundamental, ¿no? Pero sí hay que, cuando haya estos excesos, estos abusos de prepotentes que de forma abusiva vienen y contaminan los ríos, contaminan pueblos enteros, ¿no? Y hasta con sus metales pesados que pueden ir degenerando los genes de los hijos. Yo creo que esos crímenes deben ser inmediatamente sancionados. No podemos permitir tampoco que en nombre de un ingreso de recursos, una fuente de recursos para el Perú, tengamos que llegar a esos niveles de afectación a la salud de gran sectores de peruanos. Finalmente entro en un último capítulo a considerar lo que podrían ser temas centrales. En ese momento eran temas centrales del problema humano, y dentro de ellos hablo algo de la institucionalidad política, la demanda que hay por constituir una institucionalidad política a nivel global, ¿no? Como dice Joseph Stiglitz, vivimos un mundo donde algunos están ejerciendo el poder a nivel global en representación de todos, como los famosos organismos internacionales, supranacionales, y donde nadie los ha elegido, ¿no? Y simplemente han sido las condiciones de la ventaja después de la Segunda Guerra Mundial y los poderes fácticos a nivel global que han hecho que ellos tomen el control de todos los organismos a nivel global. Por otro lado, hablo de la democracia participativa y lo que tenemos que avanzar nosotros como apristas en esta radical transparencia que tiene que haber en el Perú, no solamente en el Estado, sino también en el mercado. Bueno, finalmente, compañeros, antes de pasar a algún diálogo y escuchar lo que ustedes quieran, aporten algún tema que quieran discrepar, porque somos compañeros formados en esta escuela democrática de tolerancia, de respeto, ¿no? Y de completamente transparencia para poder clarificar los temas, ¿no?